Los vecinos decidieron que Ronda Rousey no se merecía su lujosa casa y exigieron acceso a su piscina. Cuando ella se negó, llamaron a la policía e intentaron inculparla, pero no tenían ni idea de lo que esto supondría para ellos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. El sol se extendía lentamente sobre el horizonte, pintando con tonos dorados las piedras claras de la fachada y el largo camino de entrada que conducía a la casa de Ronda Rousey. No era una mansión chillona ni un capricho extravagante, sino una construcción pensada hasta el último detalle, equilibrada, sólida, como si cada pared, cada viga, cada rincón llevara impreso el sello invisible de los años de disciplina que la habían levantado. El silencio de la mañana parecía proteger aquel lugar, solo interrumpido por el murmullo constante del filtro del agua en la piscina. Y era esa piscina, rectangular, rodeada de azulejos impecables y setos perfectamente cuidados, la que más hablaba de ella. Un oasis privado, un reflejo cristalino de todo lo que había luchado por conseguir. Ronda se recostaba en una silla de descanso junto al agua, dejando que el calor tibio de la primera luz acariciara su piel. Cerraba los ojos por momentos y dejaba que los recuerdos llegaran, como un torrente inevitable. Había pasado demasiados años imaginando este momento, cuando la calma ya no sería un lujo efímero entre entrenamientos y combates, sino una conquista establecida en su propia tierra. Cada losa alrededor de la piscina evocaba noches enteras en las que había entrenado hasta que el cuerpo se le rendía. Cada reflejo en la superficie le recordaba la soledad de los viajes a torneos en los que apenas podía costearse un pasaje de ida. En aquellas épocas había vivido de alquiler en cuartos diminutos, alimentándose con dietas repetitivas y baratas para ahorrar el dinero suficiente que le permitiera entrenar y competir. Había entrado en dojos donde todos los ojos la miraban con escepticismo, convencidos de que una mujer en aquel espacio era una intrusa, y había respondido con derribos, llaves y victorias que se fueron acumulando en silencio hasta hacerse imposibles de negar. Ahora tenía su refugio. Este lugar no era para exhibirse en revistas de lujo, ni para alimentar rumores sobre excentricidades de famosos. Era un monumento personal, una afirmación silenciosa de que la disciplina, el dolor y la voluntad podían materializarse en algo tangible. Allí descansaba la parte más íntima de su historia, la joven que no se rendía, la luchadora que enfrentaba burlas y prejuicios, la mujer que transformó cada herida en un ladrillo más de aquel hogar. Aquel espacio era la prueba de que todo lo que había prometido cumplirse a sí misma después de cada combate había encontrado forma y sustancia. Sin embargo, la paz de un santuario no vive aislada del mundo exterior. Justo al otro lado de la línea divisoria de su propiedad, el contraste era evidente, casi hiriente. En la casa contigua residía un hombre de unos 50 y tantos años, con el gesto permanentemente torcido de alguien que creía haber sido traicionado por la vida. Su jardín estaba cubierto de maleza, la pintura de la fachada se desprendía en láminas y la valla parecía ceder bajo el peso de los años. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el porche con una bebida en la mano, observando con ojos entrecerrados la propiedad de Ronda, como si esa visión fuese una ofensa personal. No estaba solo en su resentimiento. Su hermano menor, de complexión más pesada y movimientos torpes, compartía con él largas horas de ocio improductivo. La barriga prominente y los gestos lentos delataban un hombre que había entregado sus días al sofá y a la televisión, pero que encontraba energía inmediata cuando se trataba de burlarse o de difundir chismes con voz áspera y lengua rápida. Ambos formaban un dúo perfecto de envidia y desprecio. Al principio, Ronda los había percibido solo como un murmullo molesto, una presencia vaga en el vecindario. Pero poco a poco, sus miradas se hicieron más largas, sus comentarios más audibles, sus risas más crueles. Ella regresaba de sus carreras matutinas y los sorprendía observándola fijamente, cortando de golpe cualquier conversación cuando sus ojos se cruzaban. Alguna vez los escuchó murmurar lo suficientemente alto para que las palabras llegaran hasta su oído. Insinuaban que ninguna mujer podía costear por sí misma una casa así, que detrás debía haber algún hombre patrocinando aquel estilo de vida,
Ignoraban deliberadamente cada victoria, cada sacrificio, cada madrugada de entrenamiento que había dado forma a aquellas paredes. Con cada frase se escudaban en la mentira de que ella había recibido sin merecer, porque aceptar lo contrario, que ellos nunca lograrían lo que ella construyó con su esfuerzo, habría sido insoportable. La primera vez que los oyó reírse de su piscina, sintió cómo se le apretaba la mandíbula. Dijeron que era ridículo que una mujer gastara en algo tan extravagante, cuando familias, de verdad, no tenían lujos semejantes. Las palabras eran pesadas, no por lo que significaban, sino porque escondían un desprecio más profundo, el mismo que Rhonda había conocido en cada mirada incrédula de entrenadores que le negaban un lugar en la lona. Ella respiró hondo, convencida de que la disciplina no era solo para pelear, sino también para soportar. Decidió no darles combustible a sus burlas, recordándose que la grandeza se medía en la capacidad de ignorar lo pequeño. Pero pronto entendió que no era un episodio aislado. Una tarde, al regresar de una sesión intensa en el gimnasio, vio al hermano mayor a un paso de su entrada, observando la piscina con descaro. Cuando ella salió a enfrentarlo, murmuró algo sobre cómo las mujeres no sabían manejar el dinero y se echó a reír con su hermano, que casi se atragantó de tanto reír. Aquella carcajada retumbó más que cualquier golpe que hubiera recibido en un combate. No eran simples provocaciones, eran intentos de negarle la verdad de su propio esfuerzo. Aquella noche, recostada en la cama, sintió cómo resurgían viejas sensaciones que había creído superadas. La certeza de que la envidia nunca se detiene por sí sola, que la burla solo crece cuando no se enfrenta. No era miedo lo que sentía, sino un presentimiento. Había enfrentado rivales que intentaban desestabilizarla con provocaciones antes de la pelea, y sabía que aquello era apenas el comienzo de algo más grande. La risa de esos hombres no era la de vecinos aburridos, sino la de depredadores tanteando el terreno, midiendo sus reacciones, buscando debilidades. Al día siguiente, cuando la luz volvió a iluminar la superficie del agua, Rhonda se hizo una promesa silenciosa. Aquel lugar, ese refugio que había levantado con sangre y sudor, no sería invadido ni ensuciado por la mezquindad de nadie. Si querían empujar, ella resistiría. Si cruzaban la línea, ella la defendería. Había derrotado adversarios más fuertes, había sobrevivido a batallas más duras, y no permitiría que dos hombres frustrados transformaran su paz en campo de batalla. Pero en el rincón más silencioso de su mente, también sabía algo más. Aquello no se terminaría ahí. La envidia era un fuego, y el fuego siempre busca más leña. La aparente calma de aquellos días no era más que un equilibrio frágil. Ella seguía con sus rutinas, limpiando la piscina con la misma atención que había puesto siempre en entrenar su cuerpo, cuidando el jardín como quien pule un arma. Pero cada movimiento suyo encontraba ojos vigilantes al otro lado de la valla. Los hermanos estaban siempre ahí, murmurando, observando, esperando. El aire se espesaba entre las dos propiedades como antesala de una tormenta. Y aunque no se había pronunciado palabra directa, la frontera estaba marcada, la tensión declarada. Lo que Rhonda aún no podía saber era que esa tensión no tardaría en convertirse en acusación, que las palabras que ahora se lanzaban al viento terminarían convirtiéndose en armas empuñadas por otros. La fortaleza que había edificado como santuario pronto sería puesta a prueba no por catástrofes externas, sino por enemigos antiguos, disfrazados de vecinos, la envidia, el prejuicio y la falsa autoridad. Y mientras la sombra de ese enfrentamiento empezaba a posarse sobre su hogar, ella sentía al mismo tiempo cómo la calma se le volvía acero en el interior. No se doblaría. Había conquistado aquel lugar con más que fuerza. Lo había ganado con disciplina, y eso era algo que nadie podría arrebatarle. Los días que siguieron a las primeras risas y miradas de los hermanos se cargaron de un peso extraño, como si el aire mismo aguardara el momento de quebrarse. Rhonda intentaba seguir con sus rutinas, correr al amanecer, entrenar en el gimnasio, regresar a casa y sumergirse en la serenidad de su piscina. Pero la sensación de ser observada nunca se disipaba del todo. Cada vez que abría la puerta de cristal que daba al patio, notaba los ojos clavados sobre ella desde el otro lado de la valla. Ojos que no se escondían,
que parecían deleitarse con la incomodidad que pretendían provocarle. El murmullo de las voces masculinas se hacía más fuerte. Ya no eran frases sueltas ni risas apagadas, sino conversaciones enteras, alzadas con el único propósito de llegar hasta sus oídos. Al principio hablaban de banalidades, de partidos de fútbol, de cuentas sin pagar, de cualquier cosa que rellenara el tiempo. Pero apenas ella aparecía en el jardín, sus palabras cambiaban de tono y de dirección. El hermano mayor, con su voz ronca y cargada de desprecio, comenzaba a hablar sobre cómo era una injusticia que una mujer viviera sola en una casa tan grande, y sobre todo que disfrutara de una piscina que, según él, debería ser para la comunidad. El hermano menor se reía, una carcajada áspera, gutural, que no expresaba alegría sino burla. Decía cosas como que ella no sabía lo que era una familia de verdad, que estaba desperdiciando espacio, que cualquier hombre habría hecho un mejor uso de aquella propiedad. Rhonda se mantenía en silencio, concentrada en su respiración, repitiéndose que responder a cada provocación sería como entrar en un combate fuera de horario, uno que no merecía la pena librar. Y sin embargo, en el fondo de su pecho, algo comenzaba a endurecerse con cada palabra. Una tarde, al regresar de su habitual carrera matutina, todavía sudorosa, con la piel ardiendo por el esfuerzo, encontró a los dos hombres parados directamente sobre su césped. Estaban a unos pasos de la piscina, mirando el agua con una mezcla de codicia y descaro. El mayor tenía las manos metidas en los bolsillos, una sonrisa torcida en el rostro, como si quisiera desafiarla con aquel gesto. El más joven tenía una lata de cerveza en la mano, incluso a esa hora temprana, y sus ojos vagaban por las sillas del patio como si estuviera eligiendo dónde sentarse. Rhonda avanzó con pasos firmes, su respiración todavía agitada, y los encaró sin levantar la voz, pero con la claridad de alguien acostumbrado a que la obedecieran. Les recordó que aquel era su terreno, que no tenían derecho a estar allí y que se retiraran de inmediato. Los hombres se miraron entre sí y soltaron una risa breve, seca, sin mostrar un ápice de arrepentimiento. Retrocedieron lentamente, como si lo hicieran por cortesía y no por respeto, y antes de desaparecer tras la valla, dejaron escapar otra frase cargada de veneno, que era egoísta, que se creía mejor que los demás, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Esa noche, Rhonda apenas pudo dormir. Acostada en la oscuridad, miraba el techo y repasaba cada detalle de la escena. No era la invasión física lo que más la había perturbado, sino la intención que había sentido en ellos. Esa insistencia calculada en empujar los límites, en probar qué tanto podía soportar antes de estallar. Reconocía ese patrón. Lo había visto muchas veces en los rivales que tanteaban su guardia, buscando una apertura. En el octágono jamás había permitido que la encontraran, y tampoco lo haría aquí. La diferencia era que esta vez no había árbitro ni campana. Nadie para detener la pelea si las cosas se salían de control. Solo estaba ella y su disciplina. Durante los días siguientes, los hermanos intensificaron sus ataques verbales. Cuando ella se sentaba a leer junto a la piscina, ellos elevaban la voz para hablar de fraudes y engaños, insinuando que había conseguido su riqueza con trampa. Cuando ella se agachaba a podar los setos, ellos decían que la vida era injusta, que mientras algunos se esforzaban honestamente, otros conseguían lujos engañando. No eran comentarios aislados, eran discursos completos diseñados para ser escuchados, para alimentar dudas en los oídos de cualquier vecino que pasara cerca. Y lo peor era la risa que acompañaba esas palabras. Un sonido hueco, corrosivo, que buscaba arrancarle la calma que tanto le había costado alcanzar. El momento más tenso ocurrió una tarde de sábado. Varios vecinos estaban en sus jardines. Algunos cortaban el césped, otros charlaban en las aceras. El hermano mayor cruzó deliberadamente la línea que separaba las propiedades y caminó hasta situarse a pocos metros de la piscina. Su hermano lo siguió, cargando otra cerveza, y juntos comenzaron a hablar en voz alta. No solo para ella, sino para todo aquel que quisiera escuchar. La acusaron de ser una farsante, de vivir de apariencias, de esconder algo turbio detrás de su éxito. Sus voces se proyectaban con teatralidad, como si ensayaran un espectáculo, y cada palabra estaba cargada de la intención de mancharla frente a la comunidad. Rhonda se mantuvo en pie junto a la piscina,
con los brazos cruzados y la mirada firme. Todo en su cuerpo pedía acción, sus músculos tensos, su respiración controlada, su mente repasando cada movimiento posible si la situación se volvía física. Pero su disciplina la retuvo. No era el momento de pelear. Lo que aquellos hombres buscaban era verla perder la compostura, arrastrarla a su terreno, convertirla en la caricatura que describían. En cambio, les devolvió una mirada fría, la misma con la que había desestabilizado a tantos rivales antes de sonar la campana. Les habló con voz clara, diciendo que la propiedad era suya, que sus insultos no cambiarían ese hecho, y que si seguían cruzando la línea, no habría marcha atrás. Ellos respondieron con carcajadas exageradas, riéndose como actores de una obra grotesca, y se marcharon de nuevo, dejando tras de sí un eco incómodo que quedó flotando en el vecindario. Esa noche los dos hermanos se reunieron en su porche, iluminados por la luz intermitente de un televisor que parpadeaba detrás de ellos. La derrota silenciosa de no haberla quebrado con palabras los había dejado con un sabor amargo. El mayor, con la experiencia de quien había mentido muchas veces, comenzó a tramar un plan más oscuro. Le propuso al menor que fingieran haber sido atacados, que denunciaran a Rhonda como una mujer violenta que los había golpeado cuando ellos solo buscaban hablar. El menor escuchaba con entusiasmo, agregando detalles, imaginando cómo podrían exagerar heridas, cómo dramatizar el miedo. Entre ambos tejieron una mentira que, en su cabeza, parecía perfecta. Pensaban que el mundo estaría de su parte. ¿Quién iba a creer que dos hombres podían ser víctimas de una sola mujer, a menos que esa mujer escondiera algo terrible? Estaban convencidos de que los prejuicios jugarían a su favor. Mientras tanto, al otro lado de la valla, Rhonda trataba de sumergirse en la calma de su hogar, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. El aire se sentía más denso, como si la noche ocultara una amenaza que se preparaba para estallar. Se sentó junto a la piscina, cerró los ojos y respiró profundo, como lo hacía antes de entrar en un combate. La disciplina era su escudo, y sabía que tendría que usarlo más pronto de lo que imaginaba. La frontera entre la burla y la agresión había sido cruzada ya. Lo que vendría después no sería un simple intercambio de palabras, sino el inicio de una batalla distinta, en la que su hogar, su nombre y su verdad quedarían en juego. Y mientras las sombras de los dos hombres seguían gesticulando en su porche, ella presentía que lo que estaba por venir iba a ser mucho más peligroso que cualquier golpe dentro de un octágono. La tensión que se había acumulado en el vecindario durante aquellas semanas no se disipó con el silencio de la noche. Al contrario, bajo la penumbra del porche de los hermanos, esa tensión encontró la chispa que necesitaba para encenderse. Sentados uno frente al otro, con varias latas de cerveza vacías a sus pies, los hombres comenzaron a transformar su frustración en un plan. Habían intentado con burlas, habían buscado provocarla cruzando el césped de su casa. Habían tratado de humillarla frente a los vecinos elevando la voz y escupiéndole acusaciones, pero nada había roto la compostura de Rhonda. Ella no se había dejado arrastrar por la rabia, y esa calma los había enfurecido más que cualquier respuesta. Era como si cada vez que la veían inmóvil, firme, con los brazos cruzados junto a la piscina, ellos mismos se enfrentaran al reflejo de su propia mediocridad. No podían soportarlo. Y esa incapacidad de derrotarla con palabras los llevó a la idea más retorcida, usar la mentira como arma y la ley como cómplice. El mayor fue quien dio el primer paso en voz alta. Su experiencia como manipulador, adquirida en años de culpar al mundo por sus fracasos, lo había entrenado para inventar relatos convincentes. Con voz ronca y un dedo apuntando hacia el jardín iluminado de Rhonda, dijo que la única manera de acabar con su vecina era denunciarla. Fingirían haber sido atacados, contarían que ella había perdido el control, que los había golpeado y amenazado. El menor lo escuchaba con creciente entusiasmo. Sus ojos brillaban con la emoción de un niño travieso al que acaban de confiarle un secreto peligroso. Se inclinó hacia adelante y añadió detalles a la historia. Hablarían de gritos, de empujones, de una violencia inesperada que los había dejado aterrados. Ensayaron frases, gestos, hasta la manera en que el mayor fingiría dolor en el brazo y el menor se mostraría indignado, pero firme. Entre risas y sorbos de cerveza fueron tejiendo la farsa,
convencidos de que nadie se pondría de parte de una mujer contra dos hombres que contaban la misma versión. La seguridad con la que hablaban provenía de un prejuicio tan viejo como el barrio mismo. Confiaban en que los uniformes les darían la razón, que los policías llegarían predispuestos a ver en ella a la culpable. Sabían que la fuerza de la mentira estaba en repetirse con aplomo, en decirla con tanta convicción que hasta los testigos dudaran de sus propios ojos. Y mientras ellos se hundían más en esa ficción, al otro lado del muro, Rhonda permanecía sentada junto a su piscina, observando el reflejo de la luna sobre el agua. La quietud de su postura ocultaba la tormenta interior. Sentía, como solo los luchadores saben sentir, que el combate estaba a punto de comenzar. No necesitaba escuchar sus palabras para intuir el veneno que destilaban, porque el ambiente entero vibraba con una hostilidad distinta, más organizada, más peligrosa. Aquella calma antes de la tormenta le resultaba familiar. La había experimentado antes de entrar a la jaula, cuando todo el estadio aguardaba con respiración contenida el primer contacto. Pero esta vez no había un árbitro ni un público que atestiguara la verdad. Esta vez, su propio hogar estaba en juego. La llamada se produjo al caer la medianoche. El hermano mayor marcó el número con manos supuestamente temblorosas, aunque en realidad era el alcohol y la excitación lo que hacía vibrar sus dedos. Cuando la operadora contestó, su voz se transformó en un lamento calculado. Dijo que él y su hermano habían sido atacados por su vecina, que ella había enloquecido al ser confrontada, que los había empujado, golpeado y amenazado con más violencia de la que podían soportar. En el fondo, el menor susurraba indicaciones, que hablara de miedo, que mencionara la palabra agresión, que insistiera en que temían por su seguridad. Cada frase era una pieza del rompecabezas de la mentira que pretendían vender como verdad. La operadora, siguiendo el protocolo, prometió enviar una patrulla de inmediato. El mayor colgó con una sonrisa de satisfacción, y el menor levantó su lata a modo de brindis triunfal. En la casa vecina, Rhonda abrió los ojos de golpe, como si un instinto invisible le hubiese advertido de lo ocurrido. El rumor distante de un motor todavía no se oía, pero su cuerpo lo presintió. Había aprendido a escuchar silencios, a interpretar vibraciones del entorno que pasaban desapercibidas para los demás. Y ese silencio estaba cargado de amenaza. Se levantó de la silla y caminó por el borde de la piscina, cada paso acompasado por la respiración profunda que utilizaba para calmar la mente antes de un combate. Sabía que algo estaba por irrumpir en su refugio, algo más grande que un insulto lanzado por encima de una cerca. No era paranoia, era experiencia. Cuando la envidia crece sin ser contenida, siempre busca un arma nueva. Ahora sus vecinos habían encontrado la más peligrosa de todas: la autoridad. Los minutos siguientes se sintieron eternos. Los hermanos, en su porche, se miraban con orgullo, convencidos de que habían sellado la derrota de la mujer a la que odiaban. Habían pasado de ser simples espectadores rencorosos a convertirse en verdugos de su propio relato. Imaginaban las sirenas, las luces rojas y azules, las esposas brillando bajo la noche. Reían entre dientes, seguros de que pronto verían a Rhonda humillada, arrastrada fuera de su propio santuario. Pero lo que no sabían era que la mujer a la que intentaban derribar había pasado la mitad de su vida enfrentando escenarios adversos, sobreviviendo a rivales más fuertes, resistiendo miradas aún más llenas de desprecio. Y que cada una de esas experiencias la había convertido en alguien que nunca se doblaba, incluso cuando todos los factores parecían en su contra. El rugido lejano de un motor comenzó a llenar el aire, primero como un murmullo apenas perceptible, luego como un eco que crecía a cada segundo. Rhonda se detuvo en medio del jardín, respiró hondo y miró hacia la entrada. El reflejo de las luces policiales comenzó a pintar destellos en los ventanales de la casa. Sabía que estaba a punto de vivir una nueva forma de combate, uno en el que no bastaba con la fuerza ni con la técnica, sino con la claridad de su mente, porque contra la mentira organizada, el único rival capaz de sostenerse era la verdad, y ella estaba preparada para defenderla, aunque le costara la tranquilidad de su hogar. El patrullero se acercaba, y con él, la primera campanada de un enfrentamiento que había sido planeado en la oscuridad del resentimiento.
El hermano mayor se puso de pie, exagerando una mueca de dolor en el brazo, mientras el menor ensayaba un gesto de indignación contenida. Ambos se frotaron las manos como actores antes de salir a escena. En su mente, ya eran las víctimas, y ella, la culpable. No sospechaban que cada paso que daban hacia esa mentira los acercaba también a la evidencia que los desenmascararía. Pero esa era otra parte de la historia, aún por escribirse. Lo único seguro en ese instante era que las sirenas se escuchaban más cerca, y el silencio del vecindario, interrumpido apenas por el zumbido de los insectos, se quebraba ante el sonido de la autoridad que venía a irrumpir en el santuario de Ronda Rousey. Las sirenas rompieron la calma del vecindario como un cuchillo que desgarra el aire nocturno. El sonido metálico rebotaba entre las fachadas y hacía vibrar los cristales de las ventanas. La patrulla se detuvo lentamente frente a la casa de Ronda, iluminando con destellos azules y rojos la entrada amplia y el césped perfectamente recortado. Los hermanos que la habían esperado en su porche con una mezcla de excitación y odio, se levantaron de golpe, adoptando las expresiones que habían practicado en la penumbra. El mayor fruncía el rostro, fingiendo dolor en un brazo que sujetaba con exageración, mientras el menor ladeaba la cabeza con indignación, como si aún estuviera conmocionado por la supuesta agresión que jamás había ocurrido. Avanzaron hacia la calle, deseosos de interceptar a los oficiales antes de que pudieran siquiera mirar alrededor. Las puertas del coche se abrieron con un chirrido, y de su interior bajaron dos figuras que contrastaban tanto como la noche y el día. El primero, un hombre de barriga prominente, bigote espeso y rostro curtido por los años, caminaba con la lentitud pesada de quien está acostumbrado a imponer sin escuchar. Sus ojos miraban el entorno con cansancio, pero su postura dejaba claro que creía tener la autoridad absoluta antes de escuchar una sola palabra. El segundo era más joven, delgado, con movimientos más contenidos y ojos que, aunque atentos, parecían seguir sin cuestionar el ritmo de su compañero. Ambos se acercaron a los hermanos que ya agitaban las manos, deseosos de contar su versión. El mayor habló primero, con voz entrecortada que pretendía transmitir pánico. Señaló directamente a Ronda, que en ese instante permanecía junto a la piscina, inmóvil, observando la escena con calma gélida. Contó que ella había enloquecido cuando se acercaron a pedirle compartir el agua, que los había empujado con violencia, que lo había lanzado al suelo sin provocación alguna. El menor reforzó la historia con ademanes dramáticos, asegurando que temieron por su vida, que nunca habían visto tanta furia en alguien, y mucho menos en una mujer. Los oficiales escuchaban, o al menos eso parecía. El mayor de ellos asentía con la cabeza, como si cada palabra encajara perfectamente en una narrativa que ya había aceptado, mientras el joven se mantenía un paso atrás, con el ceño levemente fruncido, aunque sin atreverse a interrumpir. Ronda no se movió durante toda esa representación. Sus brazos descansaban a los lados de su cuerpo. Su respiración era tan serena como la superficie de la piscina, iluminada por la luna. Solo cuando el oficial mayor se volvió hacia ella con gesto severo, dio un paso adelante. Habló con claridad, su voz firme pero controlada, como alguien acostumbrado a que sus palabras fueran escuchadas en medio del estruendo de una multitud. Explicó que los hermanos habían invadido su propiedad en varias ocasiones, que la habían insultado y acosado, y que esa noche habían decidido inventar una farsa para convertirla en villana. Relató que jamás había levantado la mano contra ellos, que era ella quien soportaba su hostigamiento. Sin embargo, sus palabras parecían chocar contra un muro invisible. El oficial mayor la observaba como si ya hubiese emitido un veredicto antes de llegar, y aunque el joven bajaba la mirada con cierta incomodidad, no se atrevía a mostrar otra cosa que obediencia. El ambiente se tornó denso, casi irrespirable. Los hermanos, detrás de los policías, se sonreían con disimulo, confiados en que la balanza ya se había inclinado de su lado. Murmuraban frases apenas audibles, insultos disfrazados de susurros que solo ella alcanzaban a escuchar. El oficial mayor dio un paso más hacia adelante y con tono de orden le pidió que se acercara. Sus dedos se flexionaban cerca del cinturón, donde colgaba el arma reglamentaria, como si esperara cualquier movimiento para justificar la fuerza.
Ronda caminó despacio, sin bajar la mirada, consciente de que cada paso la acercaba no a la justicia, sino a una trampa cuidadosamente tendida. Cuando se detuvo a pocos metros de los hombres, la tensión alcanzó un punto insoportable. El oficial pronunció que debía acompañarlos para ser interrogada, insinuando que su comportamiento había alterado la paz de la comunidad y que representaba una amenaza. Sus palabras no eran una invitación, eran un dictamen disfrazado de procedimiento. Los hombres comenzaron a moverse en conjunto, formando un semicírculo a su alrededor. Los hermanos avanzaban con el mismo descaro con el que antes se habían paseado por su jardín, y los oficiales replicaban con la solemnidad de quien cree portar la verdad absoluta. Eran 4 contra 1, una imagen que en cualquier otra persona habría despertado miedo, pero en Ronda solo provocó que su mente se afinara como una hoja recién templada. Inspiró profundamente, llenando los pulmones de aire fresco, y en ese instante su cuerpo entero recordó el lenguaje aprendido en miles de horas sobre el tatami y el octágono. Sabía medir distancias, interpretar miradas, leer el peso de cada pie sobre el suelo. Lo había hecho frente a rivales más grandes, frente a multitudes que la querían ver caer, y siempre había salido erguida. Esta noche no sería la excepción. El primero en lanzarse fue el hermano mayor, el mismo que había fingido dolor minutos antes. Con un gesto torpe pero lleno de rabia, intentó sujetarle el brazo como quien cree que puede arrastrarla con fuerza bruta. En un parpadeo, ella giró el torso, atrapó la muñeca del hombre y, aprovechando su propio impulso, lo lanzó por encima de su hombro. El cuerpo chocó contra las losas de piedra con un estruendo que hizo eco en la piscina, dejándolo jadeante, el aire expulsado de golpe de sus pulmones. El menor, enfurecido, se abalanzó con un grito, tratando de golpearla con los puños cerrados. Sus movimientos eran desordenados, nacidos del pánico y no de la técnica. Ronda se agachó con precisión, esquivando el golpe, y al incorporarse lo atrapó en un candado doloroso que lo obligó a caer de rodillas. Sus chillidos resonaron en la noche, un lamento patético que contrastaba con la firmeza silenciosa de quien lo inmovilizaba sin esfuerzo. Los oficiales quedaron perplejos por un instante, incapaces de procesar lo que habían visto. Pero el mayor reaccionó con furia herida. Dio un paso rápido hacia ella, estirando el brazo para tomarla del hombro, como si fuese un objeto que podía controlar con un gesto. Ronda giró suavemente, capturando su brazo en una llave que le dobló la muñeca hasta arrancarle un gemido de dolor. Con un simple movimiento lo hizo perder el equilibrio, y el oficial cayó pesadamente, soltando la pistola que rebotó contra el suelo antes de quedar a un lado, inútil. El joven, en cambio, reaccionó con un arrebato de miedo. Sacó la porra y la alzó por encima de su cabeza, intentando imponerse con la violencia de su cargo. Corrió hacia ella con el arma levantada, pero Ronda lo esperaba. Dio un paso al frente, redujo la distancia y desvió el golpe con un movimiento ágil. En un segundo se deslizó detrás de él. Rodeó su cuello con el brazo y lo atrapó en una estrangulación precisa. El policía forcejeó, los músculos de su cuello tensos, pero cada intento lo agotaba más rápido. Cuando la porra cayó de su mano y rodó hasta el borde de la piscina, ella lo soltó con un empujón que lo dejó jadeando en el suelo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. 4 hombres yacían en diferentes estados de derrota, mientras ella permanecía erguida, respirando con calma, sus movimientos tan medidos que parecía que apenas se había esforzado. Los hermanos se retorcían en el suelo, el mayor con los ojos desorbitados por el dolor en la espalda, el menor gimiendo con el brazo torcido. El oficial mayor se sostenía el brazo adolorido, su bigote empapado en sudor, sin poder aceptar lo que acababa de ocurrir. El joven, todavía mareado por la falta de aire, la observaba con una mezcla de incredulidad y temor. Ninguno podía levantarse, ninguno se atrevía a intentarlo. La piscina, inmóvil a su lado, reflejaba la escena como un espejo cruel que les devolvía la imagen de su humillación. Ronda no celebró, no levantó los brazos ni pronunció palabra de triunfo. No había gozo en reducir a sus vecinos y a 2 agentes de la ley, solo necesidad. Cada movimiento había sido calculado para neutralizar, no para destruir. Ese era el verdadero sello de su disciplina.
la capacidad de aplicar la fuerza con control absoluto, demostrar que la verdadera maestría no estaba en infligir dolor, sino en saber detenerse justo antes de cruzar el límite. Se mantuvo firme, con el pecho subiendo y bajando lentamente, mientras el canto de las cigarras retomaba el espacio que la violencia había interrumpido. Sabía que esa noche no terminaba allí. Había ganado la confrontación física, pero las consecuencias apenas comenzaban. Los hombres en el suelo no olvidarían la humillación, y mucho menos los oficiales que habían visto su autoridad hecha añicos en cuestión de segundos. Se levantarían con más odio, con más mentiras, con más ganas de destruirla. Sin embargo, también sabía algo más. Había cámaras en cada esquina de su casa, testigos silenciosos que habían grabado la invasión, la provocación y cada uno de sus movimientos de defensa. La verdad estaba de su lado, tan inmutable como el agua que reflejaba la luna sobre la piscina. Y esa certeza, más que la fuerza de sus brazos, era lo que le daba serenidad mientras miraba a los derrotados a sus pies. El enfrentamiento había terminado, pero la batalla apenas había comenzado. La quietud que siguió al enfrentamiento, junto a la piscina, no fue más que un espejismo. El aire estaba impregnado todavía con el eco de los gemidos, con el recuerdo del choque de cuerpos contra las losas de piedra, con el tintineo metálico de las armas que habían caído al suelo. Ronda permanecía de pie, observando el escenario como quien contempla las cenizas de un incendio. No había odio en su mirada, solo determinación. Sabía que lo que acababa de suceder no era el final, sino apenas un episodio en una batalla más grande. Los cuerpos vencidos de los hermanos y de los policías eran una victoria tangible, pero efímera. La verdadera lucha, esa que se libraba en palabras, en reportes y en miradas de sospecha, apenas comenzaba a tomar forma. La casa estaba en silencio cuando Ronda entró. El murmullo del sistema de seguridad fue lo primero que escuchó, un pitido breve que la saludó como un guardián fiel. Caminó hacia la sala donde tenía instalado el monitor principal y repasó con precisión el registro de las cámaras. En cada ángulo, en cada lente, aparecía la historia que los otros intentarían negar. Allí estaban los hermanos cruzando el césped con descaro, los oficiales inclinándose a escuchar una versión fabricada, y más tarde, el intento de rodearla como si fuera una criminal. Allí estaba también cada movimiento suyo, la forma en que esquivaba, los giros exactos con los que reducía a cada hombre, la técnica impecable que demostraba control en lugar de violencia gratuita. La evidencia era clara, inmutable, imposible de tergiversar. Guardó las grabaciones en varias copias, asegurándose de que ninguna manipulación futura pudiera borrarlas. Aquellos archivos no eran simples videos, eran su escudo, su voz ante un sistema que muchas veces prefería la mentira cómoda a la verdad incómoda. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular por el vecindario. Las luces de la patrulla, las voces alzadas, los gritos habían despertado la curiosidad de quienes vivían alrededor. Algunos se asomaron por las ventanas aquella noche. Otros escucharon fragmentos de la confrontación. Ahora las versiones se mezclaban como corrientes de agua que chocan en un mismo río. Había quienes repetían lo que los hermanos habían comenzado a propagar, que Ronda había perdido el control, que se había vuelto peligrosa. Pero también surgían voces que contaban otra historia, la que habían visto con sus propios ojos. Una mujer de mediana edad, que vivía justo enfrente, se acercó con cautela a la puerta de Ronda esa mañana. Tocó suavemente y, cuando ella abrió, le confesó que había visto a los hombres cruzar el límite de su propiedad, que los había oído alzar la voz y que había notado la indiferencia con la que los policías parecían escucharla. Lo decía con cierto miedo, como si temiera represalias por involucrarse, pero sus palabras eran una chispa de apoyo en medio de la hostilidad. Otros vecinos siguieron el ejemplo en los días posteriores. Algunos habían escuchado las risas desde hacía semanas. Otros habían sido testigos de los insultos lanzados a través de la valla. Poco a poco, comenzaron a aportar testimonios que confirmaban lo que Ronda ya sabía. No estaba sola, aunque hasta entonces la mayoría había preferido el silencio. Mientras tanto, los hermanos se empeñaban en sostener la mentira. Caminaban por el barrio con los brazos vendados de manera ridícula,
cojeando como si hubiesen sobrevivido a una paliza brutal. A cualquiera que quisiera escucharlos, le repetían la misma historia, que Rhonda era una mujer violenta, que los había atacado sin motivo, que ellos habían tenido suerte de salir con vida. Su narrativa se apoyaba en prejuicios viejos, en la idea de que la fuerza de una mujer era siempre señal de desequilibrio, de peligro. Contaban y recontaban la misma farsa, convencidos de que a fuerza de repetirse ganaría solidez. Los oficiales no se quedaron atrás. El mayor redactó un informe en el que omitía detalles cruciales, presentando la escena como si Rhonda se hubiera resistido sin razón alguna, describiéndola como hostil y provocadora. El joven lo respaldó con menos entusiasmo, pero al final estampó su firma, quizá más por obediencia que por convicción. Para ellos, admitir la verdad significaba aceptar su humillación, y eso era algo que no estaban dispuestos a hacer. Rhonda se mantuvo concentrada en lo esencial. Sabía que la batalla de la percepción era peligrosa, pero también entendía que contaba con la ventaja de la evidencia. Reunió las grabaciones junto a los testimonios de los vecinos, dispuestos a hablar, y acudió a un abogado de confianza. Él escuchó con atención, revisó los videos y asintió con gesto grave. Le dijo que tenía en sus manos una defensa irrefutable, que pocas veces un caso se presentaba con pruebas tan contundentes. Pero también la previno. Las mentiras suelen extenderse más rápido que la verdad, y los que se sienten expuestos buscarán nuevas formas de atacarla. Ella lo sabía, lo había vivido en carne propia. No sería la primera vez que tendría que demostrar una y otra vez lo que ya era evidente. Cada tarde, al regresar del gimnasio o de alguna reunión con su abogado, se sentaba frente a la piscina y repasaba mentalmente la secuencia de los hechos. No como quien revive un trauma, sino como una luchadora que estudia la grabación de un combate para encontrar cada ángulo, cada punto débil del adversario. Había aprendido desde muy joven que el control no se gana con improvisaciones, sino con preparación. Y ahora su preparación no era física, sino estratégica. Los hermanos y los oficiales pensaban que podían arrastrarla a su terreno, un terreno de palabras y falsos informes. No comprendían que ella también sabía moverse en ese espacio, que su vida entera había sido una lucha constante por ser tomada en serio, por demostrar que su fuerza no era un accidente, sino el resultado de una disciplina que pocos podían sostener. El vecindario la observaba con nuevos ojos. Algunos lo hacían con respeto silencioso, reconociendo en ella una firmeza que no habían querido admitir antes. Otros la miraban con recelo, atrapados entre la mentira repetida y la verdad que se abría paso poco a poco. Las conversaciones en las aceras ya no eran indiferentes. Todos tenían una opinión. Todos sentían que algo extraordinario se había desatado en aquella calle, aparentemente tranquila. Y aunque la incertidumbre flotaba como una nube pesada, Rhonda mantenía la calma. No buscaba simpatía ni necesitaba aplausos. Solo quería que la verdad prevaleciera. Una noche, sentada junto al agua que reflejaba las estrellas, pensó en todo lo que había vivido. Los hermanos no eran más que un síntoma de algo mucho más profundo. La incapacidad de muchos para aceptar la fuerza de una mujer. La costumbre de atribuirle a la envidia el disfraz de justicia. Los policías, con su actitud arrogante y sus reportes falsos, representaban la otra cara de ese mismo prejuicio. La autoridad que no duda en condenar antes de escuchar, que confunde disciplina con amenaza. En ellos veía resumido un patrón que la había perseguido desde siempre, desde los tatamis donde la cuestionaban hasta las arenas donde intentaban minimizar sus logros. Y comprendía que este enfrentamiento era solo una versión distinta del mismo combate. Demostrar, una vez más, que la verdad no podía ser borrada por el ruido. La piscina seguía brillando a su lado, tranquila, inmutable, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Ese lugar era su refugio, el símbolo de todo lo que había ganado con esfuerzo. Defenderlo no era un acto de orgullo, sino de justicia. Y mientras guardaba en un sobre más copias de las grabaciones, selladas y seguras, sabía que pronto tendría que entrar en otra arena, más fría y silenciosa que cualquier octágono: el tribunal. Allí no habría golpes ni movimientos rápidos, sino palabras, pruebas y miradas inquisitivas. Pero en el fondo,
El principio era el mismo: resistir, mantenerse firme, no dar un solo paso atrás. La comunidad, aún dividida, comenzaba a inclinarse hacia la verdad. Los testigos que se animaban a hablar le daban fuerza, y las imágenes capturadas por sus cámaras eran el testimonio irrefutable de lo ocurrido. Los enemigos podían gritar, inventar, tergiversar. Ella tenía la realidad, y eso era suficiente. Esa noche, cuando el viento movió suavemente el agua de la piscina y el reflejo de la luna se quebró en ondas plateadas, Rhonda cerró los ojos con serenidad. Había soportado la embestida inicial, había neutralizado la amenaza física, y ahora se preparaba para el siguiente asalto. El combate por la verdad estaba a punto de comenzar, y ella estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron a la confrontación junto a la piscina y a la recolección de pruebas se hicieron pesados, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado a propósito para poner a prueba la paciencia de Rhonda. El vecindario había dejado de ser ese espacio rutinario donde apenas se cruzaban miradas corteses. Ahora cada paso en la calle llevaba consigo murmullos, cada puerta entreabierta escondía ojos curiosos, y cada esquina parecía repetir versiones distintas de una misma historia. Para algunos ella era la luchadora disciplinada que había defendido su casa contra provocadores. Para otros, la mujer violenta que había reducido a 4 hombres en un arrebato de furia. Pero lo que todos sabían, lo que nadie podía negar, era que algo extraordinario había ocurrido y que el desenlace ya no se decidiría en un jardín, sino en un tribunal. Su hogar se transformó en un cuartel silencioso. Sobre la mesa de madera en la cocina se apilaban carpetas con declaraciones, copias de videos, notas de su abogado. Cada tarde, después de entrenar o de reunirse con él, se sentaba frente a ese orden riguroso y repasaba una y otra vez la secuencia de los hechos. No lo hacía por obsesión, sino con la mentalidad de atleta que revisa las grabaciones de sus combates. Cada detalle contaba, cada segundo podía ser decisivo. En esas largas noches recordaba la diferencia entre improvisar y preparar. En un combate, el que llega sin estrategia cae rápido. En un juicio, la improvisación se paga con la reputación. Su abogado, un hombre de voz grave y ojos calculadores, le repetía que pocas veces había visto a una clienta tan meticulosa. La admiración se mezclaba con respeto, porque entendía que aquella mujer no estaba acostumbrada a dejar nada al azar. El día del juicio amaneció frío, con una claridad hiriente que cortaba la neblina como un cuchillo. Rhonda eligió vestirse sin lujos ni artificios, con la sobriedad de quien no necesita adornos para sostenerse. Caminó hacia el tribunal con la misma calma que la había acompañado tantas veces hacia la jaula. Paso firme, mente despejada, respiración controlada. La fachada gris del edificio se levantaba imponente, con sus columnas y sus escalones desgastados por décadas de historias semejantes. Al entrar, la recibió el olor a madera vieja, a papeles guardados demasiado tiempo, a solemnidad. Sabía que en ese escenario no habría vítores ni abucheos, pero sí un público silencioso dispuesto a juzgar no solo las pruebas, sino a la persona misma. En un banco a un lado del pasillo, los hermanos esperaban junto a su abogado. Los vendajes habían desaparecido, aunque aún simulaban rigidez al moverse, como si el teatro no hubiese terminado. Sus rostros mostraban una seguridad construida sobre la mentira, una fe ciega en que repetir 1000 veces algo falso lo convertía en verdad. Más adelante, los 2 policías habían llegado con uniformes recién planchados y gestos adustos, como si la pulcritud de la tela pudiera borrar la mancha de sus actos. El mayor evitaba mirarla, rígido en su asiento, mientras el joven mantenía los labios apretados y los ojos bajos, atrapado entre la obediencia y la memoria de lo ocurrido junto a la piscina. Cuando la jueza entró en la sala, un silencio pesado cayó sobre todos. Era una mujer de cabello plateado, recogido en un moño estricto y mirada cortante, como si cada palabra que escuchaba atravesara un filtro invisible de experiencia y escepticismo. El inicio fue formal, con la lectura de los cargos y la exposición inicial de la acusación. El abogado de los hermanos tomó la palabra primero, y su voz aceitosa llenó la sala de frases calculadas. Pintó un retrato de Rhonda como una vecina peligrosa,
propensa a ataques de ira, que había puesto en riesgo la seguridad de 2 hombres indefensos y de agentes de la ley. Hablaba con elocuencia, gesticulando, intentando llenar los vacíos de la mentira con la teatralidad de su discurso. Por momentos, algunos en las bancas parecían inclinarse hacia él, atrapados por la seguridad de sus palabras. Pero cuando llegó el turno de la defensa, el tono cambió. Su abogado se levantó con calma, desplegó sobre la mesa una carpeta y, sin necesidad de elevar la voz, presentó el primer archivo. El monitor de la sala cobró vida y en la pantalla apareció la grabación del jardín iluminado por la luna. El murmullo recorrió a los presentes mientras se reproducía la escena. Los hermanos cruzaban el césped con descaro, los oficiales llegaban y escuchaban sin cuestionar, el semicírculo se formaba y finalmente los movimientos precisos de Ronda reducían a cada uno de sus atacantes. No había furia, no había descontrol, no había brutalidad innecesaria. Solo técnica medida, autocontrol y la clara evidencia de que se trataba de defensa. Cada imagen era un golpe contra la narrativa construida por la acusación. Cuando el video terminó, el silencio fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El abogado defensor no añadió nada de inmediato. Dejó que la verdad hablara por sí sola. Después vinieron los testimonios. La vecina que había visto a los hombres invadir la propiedad, los comentarios escuchados desde el otro lado de la valla, las risas, los insultos. Cada declaración reforzaba lo que ya era visible en la pantalla. Luego, la transcripción de la llamada telefónica a la policía, con las exageraciones del hermano mayor y los susurros apenas disimulados del menor. Leídos en voz alta en la sala, aquellos detalles sonaban ridículos, huecos, como una obra mal ensayada. Los rostros de los acusadores comenzaron a tensarse, y el abogado de ellos ya no gesticulaba con la misma seguridad. Finalmente, Ronda se levantó para hablar. No lo hizo con gritos ni con dramatismo. Su voz fue serena, constante, como un río que avanza sin detenerse. Contó lo que significaba esa casa, lo que representaba la piscina como símbolo de años de sacrificio. Habló de los insultos recibidos, de la provocación constante de la invasión a su espacio. No se presentó como víctima, ni como heroína, sino como una mujer que había trabajado demasiado duro para permitir que la envidia y la mentira lo destruyeran todo. Sus palabras se desplegaron en la sala con una fuerza que no necesitaba adornos, porque estaban respaldadas por la coherencia de su vida y por la evidencia indiscutible. La jueza permaneció en silencio unos segundos antes de pronunciar el veredicto. Observó a los hermanos, luego a los oficiales, y finalmente a Ronda. Su voz fue firme cuando declaró culpables a los vecinos por acoso, difamación y allanamiento. Los oficiales recibieron una reprimenda severa y una marca en sus expedientes que arruinaría cualquier intento de ascenso futuro. En cuanto a Ronda, fue absuelta de todos los cargos y reconocida por haber actuado en defensa propia. Sus palabras finales resonaron con dureza. La justicia no podía ser un arma de los resentidos, y la autoridad no debía prestarse al servicio de la mentira. El murmullo volvió a recorrer la sala, pero esta vez en un tono distinto. No había dudas ni rumores. Había una sensación de que algo justo se había impuesto sobre la farsa. Los hermanos bajaron la cabeza y se retiraron con la sombra de la derrota sobre los hombros, ya sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Los policías salieron con el uniforme impecable, pero con la dignidad hecha trizas, y Ronda, erguida, con la frente en alto, salió del tribunal con paso firme, como quien deja atrás una arena después de escuchar el fallo unánime de los jueces. El aire de la calle le pareció más limpio, más amplio. Respiró hondo, sintiendo que el peso que había cargado durante semanas se disolvía con cada bocanada. Caminó de regreso a su casa sin prisa, disfrutando de la claridad de la tarde. Cuando llegó, la piscina estaba allí, calma, reflejando el cielo. Se sentó en la silla junto al agua, la misma en la que tantas veces había meditado sobre lo que estaba en juego. Ahora ese lugar volvía a ser lo que siempre había querido que fuera, su refugio, su símbolo de disciplina y de victoria. Ya no había voces al otro lado de la valla, ni risas envenenadas, ni amenazas disfrazadas de autoridad. Solo quedaba la certeza de que había defendido su santuario con la misma fuerza con la que había peleado toda su vida.
Cerró los ojos, dejando que el sol tibio acariciara su piel. No era la paz completa, porque sabía que la envidia y el prejuicio nunca desaparecen del todo, pero era una paz ganada, conquistada. Y esa paz, construida sobre la verdad y la resistencia, era más sólida que cualquier mentira. En ese momento comprendió que su historia no había sido solo la de una disputa con vecinos rencorosos, sino un recordatorio de lo que siempre había enfrentado: la necesidad de demostrar que nada podía arrebatarle lo que había ganado con sudor y voluntad. Abrió los ojos, miró el agua quieta de la piscina y sonrió apenas. El combate había terminado, y ella había vuelto a ganar. No te quedes aquí. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos que ya están en el canal, cada uno más sorprendente que el anterior. Y si este te impactó, compártelo con tus amigos. Deja que ellos también lo descubran.